Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y en el día de hoy les tengo aquí preparado en la mesa, como pueden ver, un tarot interactivo atemporal. Eso quiere decir que cuenta desde el momento en que te encontraste el video, no desde la fecha que fue subido este video. Es atemporal. Vale del momento en que te encontraste el video. Y bueno, con la siguiente temática o pregunta, que es la siguiente. ¿Qué se dice de ti? ¿Cuáles son las impresiones, los chismes, las habladurías y lo que tú dejas a nivel social? ¿Qué se dice y qué se habla de ti, para bien o para mal? Recuerda, esto no es lo que tú eres, es lo que se dice de ti, es la reputación que tú tienes en diferentes ambientes, ¿ya? Es como en general, así como un termómetro y vamos a encontrar el punto medio de qué es lo que se dice de ti, qué es lo que se habla de ti. Sobre todo en el momento en que te encontraste este video, es como lo que más se va a estar hablando de ti en ese momento, ¿ok? Esa es la temática de este video. Vas a tener que elegir para esto entre estas tres piedras que tengo aquí en la mesa, y recuerda elegir con tu intuición la que más te llama la atención, no la piedra más bonita, ni la que más te llama la atención, la que más toma tu atención y dices, voy por esa. Esa es tu lectura. Y también recuerda que son lecturas generales, por lo tanto, toma lo que te resuena a nivel práctico, toma lo que se ajusta a tu realidad, más o menos lo que tú vas entendiendo ahí. Recuerda que muchas personas van a elegir los grupos también, entonces son lecturas generales. Para una lectura personalizada y privada hay un mail de contacto abajo, ahí ya todo es más detallado y es más de tú a tú. Y bueno, antes de pasar la lección de las piedras, te invito a que te suscribas a mi canal, por supuesto, si te gusta este tipo de contenido y que le des a la campanita para que así YouTube te avise cuando yo suba otro video y así tú tienes más tarot gratis. Recuerda que siempre un comentario es bienvenido en mi canal para que los algoritmos me reconozcan y así yo puedo seguir creciendo. Y bueno, ya sabes que siempre estás invitado a revisar mis listas de reproducción, que tengo bastantes listas con otros temas, y a dejarme un me gusta en el caso de que quedes satisfecho con la lectura después de todo lo que te voy a decir. Ahora, pasemos a la lectura de a la lección, perdón, de los grupos. Para el grupo número 1 tenemos esta hermosa pirita. Creo que se ve bien ahí. Este es para el grupo número 1. Es hermosa. Yo este pedazo de pirita creo que me enamoré. A ver, el grupo número 2 tenemos un pedazo de ámbar. Te lo voy mostrando en cámara para que lo puedas observar y apreciar con más detalle y ahí veas si te llama la atención o no. Y para el grupo número 3 tenemos una lezardita o serpentina. Entonces voy a hacer sonar este cuenco tibetano 3 veces para que tú entres en la vibración de este interactivo y así puedas elegir de manera más relajada y concentrada. 3 veces. Y así en este estado mental y más alineado puedes elegir de mejor manera. Recuerda que puedes pausar el video si necesitas más tiempo y también recuerda de que es una lectura general y por lo tanto te reitero, toma lo que resuena contigo y por supuesto no te tomes todo lo que te voy a decir tan a pecho porque es lo que otras personas dicen de ti, no, y la reputación que tienes y lo que se habla de ti, sobre todo a nivel como de sociedad, a nivel de chismes, habladurías, opiniones también. No necesariamente son cosas malas, pero lo que quiera que salga, no te lo tomes tan personal. Recuerda que es una lectura general y recuerda que es lo que los demás opinan, dicen y hablan de ti. ¿Ok? Sin más, pasemos entonces a las lecturas. Grupo número 1, si elegiste la pirita que está ahí, veamos entonces cuáles son las cartas para ti. Veamos cuáles son las energías que se manifiestan respecto a qué es lo que se dice de ti, qué es lo que se habla. Vamos a sacar dos partes de esta lectura. Vamos a sacar en este lado
para bien, y en este lado para mal. Y al medio va a ser como en general lo que más se dice de ti. ¿Ok? Vamos a sacar 3 cartas. Vamos a sacar esta lectura y a disponerla de esta manera. Yo barajo en cámara las cartas para tener una naturalidad respecto a lo que se va a mostrar. Creo que saqué muchas cartas para ti. Siento que se habla mucho de ti. Eres una persona que deja algo, ¿ok? Es una persona que da para hablar, ¿ya? Eres material de conversación para algunas personas. Porque salieron muchas cartas y eso yo esperaba sacar una carta por sector, digamos, ¿ya? Una, otra y otra. Y bueno, veamos el condimento de esto. Esta me llamó la atención. Bueno, esta también quiere salir. Estas 3. ¿Saben qué? Vamos a repartirlas así. También vamos a repartirlas así. Vamos a poner, ojalá una carta, a no ser que sienta que son más. Una carta. Y vamos a poner un condimento final. Este es un oráculo de animales. Se llama The Animal Spirit, algo así. Esta sería la carta final para ti. Siento que era esta. No la vi, pero me llamó la atención los colores. Veamos entonces. Creo que por espacio. ¿Ahí está bien? Sí. Como es improvisado, tengo que hacer todo esto en cámara. Me toma un poco más tiempo, pero prefiero la naturalidad de barajar en cámara. Si tú ves que las cartas yo no las tengo preparadas para pintarte un mundo color de rosa y para dejar a todo el mundo contento. Prefiero la honestidad sobre todas las cosas. Recuerda, es una lectura general, no te lo tomes a pecho. Veamos qué tal. Tenemos el mundo al revés. Y tenemos la reina de bastos. Wow, ok. Ya veo por qué te salieron tantas cartas. La reina de bastos es la superestrella de las reinas, ¿no? Ella tiene... Algunas personas, por lo que veo con esta carta, te consideran bastante magnético o magnética, te consideran atractivo, te consideran que llamas la atención y que te gusta llamar la atención. A veces, en algunos casos, que eres un poco payaso o payasa. Puede que te encuentren, ¿ya? No que tú seas, es lo que opinan de ti. Como que te gusta hacer cosas para llamar la atención. Vestirte de una manera, actuar de una manera, hablar de una manera que llame la atención. Y está un poco... con el mundo al revés, puede que esto sea un poco forzado, que te encuentren que tú haces cosas, sea que fuera verdad o no, pero algunas personas sienten que o dicen que tú llamas la atención y que te gusta llamar la atención, que hablas fuerte, que te ríes fuerte o que te vistes de una manera como para provocar, uh, sea lo que sea que provoques, ¿ya? También dicen literalmente, esta persona se siente reina o rey y tiene su mundo patas para arriba, tiene su mundo al revés. Es una persona que no ha recorrido tanto, no ha logrado tanto y actúa como si lo tuviera. Quizá un exceso de confianza puede que vean en ti que les moleste a algunos o que llame la atención en otros, ¿ok? Elegiste la piedra de la pirita, que es una piedra que llama la atención también, una piedra que le llaman... ¿cómo se llama? Es como la segunda versión del oro, le dicen algunos también, o el oro de los tontos, ¿ya? Tiene que ver mucho con el brillo personal esta piedra, tiene que ver mucho con lo que llama la atención, porque es una piedra, o sea, sí, una piedra literalmente que brilla en el río, que tiene un brillo especial. Entonces, tú tienes un brillo especial, sí, pero quizás no está bien percibido por muchas personas. Veamos lo mejor que se habla de ti. El 8 de copas. ¿Ya? Algunas personas piensan que tú tienes un mundo interno bastante lindo, que más allá de que tengas esto que acababa de decir, que cuando te conocen a ti tienes un mundo interno bastante especial, que eres muy romántico, muy romántica, que te guardas un mundo de emociones internamente, que la gente que te conoce un poco más parece que ha quedado impresionada para bien. Tenemos el sumo sacerdote al revés. Eres una persona bastante
holgada, bastante flexible. Eres una persona que no eres tan estructurada y eso quizás es bueno, en el sentido bueno. Eres una persona que también es un poco caótica y eso también produce un grado de encanto. Y la rueda de la fortuna, mira, tienes hartos arcanos mayores. O sea, quiere decir que tú causas una impresión energética fuerte. Se hablan de ti cosas eh, mm, que son como igual tema de conversación en algunos casos, ¿ya? Tenemos la rueda de la fortuna al revés. Lo mejor que se habla de ti es que eres una persona como, a ver, un loco enamorado de la vida o una loca enamorada de la vida. Eso es el lado más positivo de esta lectura, parecido a lo que te decía acá, pero toma ahí su cara más linda. Y en la cara más fea, o menos positiva, como chisme, ¿ya? Uy, te encuentran un poco mentiroso o mentirosa, te encuentran un poco embaucador, un poco falso, también te encuentran una persona como que hace a propósito las cosas para llamar la atención, un poco florero de mesa, como se dice, ¿no? Eh, y tenemos el 2 de bastos, una persona que no logra muchas cosas, que no tiene metas, que no se propone nada o que se propone cosas y las termina a medias. Se dice de ti que eres una persona incluso, esto es como chisme ya, recuerda que esto puede ser verdad o no, no lo sé, pero es lo que se dice de ti, no lo que tú eres, ya, para que pongamos las cosas en perspectiva. Se dice que eres una persona aprovechada o aprovechadora. Que a lo mejor, por ejemplo, sabes que esta persona salió con esta otra y le sacó plata, le sacó dinero, le compró un auto, se arregló la vida con esta persona y algo así, ¿ya? Ese tipo de cosas se dicen de ti, que eres una persona aprovechadora, trepadora, mentirosa, poco confiable, de una moral un poquito flexible, extra flexible, y también como que sacas provecho del resto, ¿ya? Eso se dice. Veamos lo peor acá otra vez. Vamos a ver esta carta. Miren, este hombre está escapando ahí en esta carta. Si se fijan, se está arrancando con las espadas ahí. Y aquí tenemos acá Escape, Marte en Pisces. Y es como, Marte en Pisces es una persona escapista. Y eso quiere decir, eres una persona como con doble cara, una persona que se camufla, que miente, que defiende las mentiras. Eres una persona, para este tipo de opinión, que se dice de ti que eres una persona como, a ver, tramposa, ¿ya? Que pelea a través de la trampa, que a lo mejor te haces la víctima, que no admites tus errores. Ve qué tan verdad o no es eso, ¿ya? Eso se dice de ti, esto es lo más feo. Y lo más lindo, eres un loco simpático, ¿ya? Tenemos acá Revenge, Marte en Escorpio, que es la venganza. Se dice que eres una persona que si te enojas con alguien, ¿ya? Eres capaz como de defenderte bien. Y eres una persona como, en este caso estamos hablando de lo mejor. Entonces, al salir la venganza y como una especie de justicia, estamos hablando aquí de que eres una persona como que si te has enojado y le has hecho algo a alguien, esa persona se lo merecía. Eso también se dice de ti, que en el fondo no eres tan malo como pareces, te defienden algunas personas. Parece que eres un poco controversial, grupo número uno, porque tenemos la reina de bastos, que te decía yo que llama mucho la atención, tenemos 3 arcanos mayores y tenemos mucha energía marciana en las cartas acá, lo cual indica que llamas la atención y parece que eres un poco controversial porque hay gente que te defiende, tienes detractores y defensores, entonces no sé qué hay contigo, pero eres una persona polémica, un poco bélica, ¿ya? Y tenemos acá, miren, Mercurio en Virgo, precaución o cuidado, ¿ya? Entonces es la carta como del orden de las ideas. A ver, se dice que eres una persona que eres un personaje en el fondo, ¿ya? Mercurio en Virgo tiene que ver mucho con el organizar, una persona que habla, que cuida sus palabras, o que calcula sus palabras. Eres una persona como que algunos te temen porque no saben a qué atenerse contigo, que eres un personaje, eres un poco como tienes algo como comediante,
como comediante, perdón, tienes algo como de saber cómo llamar la atención con las palabras y parece que tienes un discurso cautivador, muy cautivante. También se dice de ti, a ver, tenemos la casa. Ya. Tenemos una persona que hace sentir a otros, porque también la reina de fuego indica el hogar. Y aquí tenemos la casa, ¿ya? Entonces tenemos acá una persona que hace sentir a los otros bienvenido, que hace sentir a los demás como en su hogar, que tienes la capacidad de hacer sentir a otra persona apapachada, abrazada, que tienes algo como muy querendón, muy de, por ejemplo, no, tranquilo, yo te cocino, te hago un tecito, un café o lo que quiera que, no sé, como te hago cariño a través de un gesto, te hago sentir como en tu hogar. O yo no sé, algo como de ofrecer cariño, de ofrecer contención. Eso tienes que eres contenedor, contenedora, grupo número 1. Eso también se dice de ti. Y veamos acá, tenemos el espíritu del cisne. Nada más y nada menos, ¿ya? A ver, el cisne es pretencioso, es distante, es elegante, llama la atención, ¿ya? Por lo tanto, no me equivocaba cuando te decía que eres un personaje. Algunos te ven como teatral, porque acuérdense, está el lago de los cisnes, el cisne negro, todas estas cosas asociadas al cisne que tiene muchas emociones dentro. Entonces parece que tú eres una persona que causa emociones varias, eres una persona polémica. ¿Ya? Hazme saber en los comentarios qué tan así es, porque esa es la energía que veo acá. Tienes detractores bastante, gente que te considera un demonio literalmente, una pésima persona, y tienes gente que te defiende en tus virtudes y tus defectos, pero también se dice de ti que eres una persona querendona, un poco teatral, llamas la atención, tienes un corazón cálido. Se dice también de ti que eres una persona, que eres un poco enamorado de la vida, un loco sin rumbo de enamorado de la vida. Una cosa así como, me encanta esta persona, es única, algo así, ¿ya? Tienes como esa vibración grupo número 1. Si te gustó esta lectura puedes darme un hermoso like, compartir el video si quieres ayudar a alguien más, escríbeme en los comentarios si te parece así la siguiente frase. Por ejemplo, podemos poner buena reputación. Así atraes la buena reputación a tu vida, ¿ya? Esa frase, buena reputación. Así yo sé que te gustó esta lectura y así que viene del grupo número 1 y así veo que está como equilibrado energéticamente para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, es gratis y si quieres dame una propina y un link de PayPal o un super gracias, un corazón allá abajo, te lo agradecería mucho si fuera el caso, así yo sigo creciendo. Para una lectura personalizada y privada hay un mail de contacto abajo también, es la única forma en que yo agendo mis horas y mis lecturas. ¿Ok? Muchas gracias, que estés bien, mucha luz, chao, chao. Grupo número 2, si elegiste la pieza de ámbar que está ahí, esta es tu lectura. Vamos a sacar entonces las cartas en esta disposición. Yo barajo en cámara para mantener esa naturalidad de no elegir las cartas a propósito. Se me dieron vuelta demasiadas ya, así que vamos a tomar 3 cartas. Vamos a sacar, porque fueron demasiadas. Entonces, vamos a poner, ¿qué se dice de ti de manera general? Lo mejor de ti a nivel de opiniones y habladurías y lo peor de ti, o sea, ya como el chisme ahí y lo que se dice que no es muy equilibrado ni beneficioso para tu persona. Vamos a sacar, esta la vamos a sacar, el resto vamos a seguir mezclando. Ok, y ya esta que está acá. Entonces, veamos cuáles son tus cartas. Bueno, la naturalidad de mezclar toma a veces un poco tiempo, pero prefiero que así yo interpreto en vivo, es más orgánico. Ustedes ven que yo no tengo nada preparado para pintarle el mundo de color de rosa a alguien. Prefiero hacerlo así que espero no sea una molestia. Vamos a sacar entonces igual, cartas así. Y bien poco calculado, o sea, si siento que son 2 cartas, 2 cartas. Si siento que son 6 cartas, son 6 cartas. Y bueno, este es último mensaje para ti.
Veamos, entonces tus cartas son, ¿qué se dice de ti en general? ¿Qué se habla de ti? ¿Qué se estila de ti? ¿Qué hay? ¿Cuál es tu dejo social? ¿Cuáles las opiniones, habladurías, chismes, etcétera? Tenemos el 6 de oros invertido. ¿Se vio o no? Ahí a algunas personas les gusta que les muestre las cartas, etcétera. En este caso tenemos un 6 de oros donde un rico le entrega a un aristócrata a un burgués y un burgués a un mendigo, una cosa así. Y bueno, tenemos las jerarquías sociales, la carta de la caridad, de la entrega, el equilibrio. Entonces, esta carta indica que te consideran una persona poco equilibrada y poco generosa. En general, que eres una persona como que si da algo es porque tiene un plan, que se puede decir de ti también que eres una persona avara, mezquina, y que eres una persona que siempre le pide otras cosas a otros. Eso es lo que se dice de ti, lo que se chismea de ti y la impresión que puedes dar en muchos casos. Tenemos acá el espíritu de la ballena. Dice, trust the great mystery. Dice acá, el espíritu de la ballena, y eres una persona como que pocas veces te abres al resto, que eres una persona que tiene como una agenda secreta, para bien o para mal. Eres una persona como que las ballenas comen mucho, entonces a lo mejor sienten que tú tomas demasiado de los demás y no das a cambio algo equitativo, grupo número 2. También pueden sentir que eres una persona que es comilona, que es buena para el diente, como se dice. También sienten que eres una persona que a lo mejor tiene unos kilos de más por comer mucho, por comer por ansiedad. También por ejemplo, la típica cosa de, oye, no para de comer y mira cómo está y debe ser por ansiedad porque le pasó tal. Ese tipo de cosas se hablan de ti. Algunas personas de bien intencionadas, otras lo hacen como chisme, pero eso se habla de ti. Esto está como en tu vibración. También te consideran una persona como que siempre tiene algo que resolver, que siempre tiene un problema, que siempre tiene que estar pidiéndole algo a alguien, a lo mejor que pides muchos favores o que pides plata quizás, porque esta carta indica también eso. A ver, tenemos generosidad. Lo que acabo de hablar de todo esto y me di cuenta recién de la carta de Saturno en Leo, de la generosidad. Bueno, la carta de la generosidad, con todo lo que hablo de decir, es una persona que Saturno en Leo, Saturno es restrictivo, pone límites, ¿ya? Y Leo es súper generoso. Entonces que hay un orden respecto a lo que das. Algunas personas piensan que tú tienes mucho para dar y que no lo haces, o que deberías ser más caritativo, más generoso. Pero a lo mejor tú tienes alguna parte tuya de saber cuándo realmente entregarle algo a alguien. Parece que tú eres una persona que no le entrega a cualquiera. Tienes como un límite ahí, no sé. Pero eso es lo que se habla de ti, no lo que tú eres. Así que ve tú cómo se ajusta esto a tu realidad. Son lecturas generales. Y recuerda que esto es lo que se habla de ti, no necesariamente lo que tú eres. Recuerda que hay gente que da una impresión o dicen cosas de él o de ella que no son ni siquiera la mitad verdad. Entonces se dice que eres un poco avaro, que eres un poco tacaño, que eres un poco reservado, un poco a llevar las cosas a tu manera, que a lo mejor siempre tienes algo que hacer o alguien que pedirle algo. Y en otros casos, curiosamente, como tenemos la carta de la generosidad al revés, y la abundancia se relaciona con las ballenas, porque donde hay ballenas siempre hay muchos peces, y esa es la carta de generosidad, en el otro costado de esta lectura es que eres demasiado generoso y que eres generoso a lo grande. Así que deberías ponerle límites a tu generosidad. Eso, fíjate que mirando las cartas ahora está la contraparte, entonces, pero es desequilibrado, porque la carta está al revés igual. O sea, que das demasiado y no recibes nada a cambio, o que te pasas pidiendo pidiéndole favores a otras personas y tomando de otros. Pero en ninguno de los dos casos está en armonía. Parece que la opinión que tienen de ti es como que eres de exceso generoso, como que se aprovechan de ti. Y mira, tenemos la carta de la casa, que es la carta donde literalmente tiene una casa donde todo el mundo se va a quedar a dormir, todo el mundo parece que se queda ahí y comen gratis. Es una persona que no sabe poner límites en su hogar, es una persona que su casa parece la fundación no sé cuántito, o no sé cómo decir un nombre, pero una fundación así como que tiene puertas giratorias, como que no hay un orden en tu casa.
que a lo mejor tienes alguna situación en tu casa de aprovechamiento, alguna pareja, algún familiar que tú te aprovechas o que se aprovechan de ti, ¿ya? Alguien que duerme y come gratis o que tú haces eso. Eso se dice como en general. Veamos lo peor de esto. Tenemos la emperatriz. La emperatriz indica generosidad otra vez. Miren, es una carta de abundancia, del cuerno de la abundancia. Ahí tenemos, a ver si se ve bien, tenemos un montón de elementos que hablan de prosperidad, fertilidad. Y esta carta indica que eres una persona, para los chismes, eres una persona tacaña, interesada, manipuladora. Se dice de ti que eres una persona que vas donde calienta el sol, que eres interesado, interesada, eso se dice. Y tenemos acá la carta de Saturno otra vez en Acuario, excentricidad. O sea, que eres una persona como un freak. Disculpa, esto es lo que dicen de ti como a nivel chisme, ya es lo peor. Que eres una persona así, capaz de hacer cualquier cosa para sacar un beneficio de algo. Ya que eres una persona que tiene los ojos puestos en la materia y en lo material y eres capaz de hacer cualquier cosa por salirte con la tuya. También que eres una persona que ni siquiera... Esto es a nivel chisme y habladuría, ¿ya? Algunas personas pueden decir con esta combinación que ni siquiera tienes un cuerpo tan bonito como para creerte tanto o para andar detrás de tal cosa. Que deberías, por ejemplo, operarte tal parte de tu cuerpo. Algo así como que se habla de una parte de tu cuerpo. De algo que tienes como de peso más o de algo personal. Recuerda, son los chismes y habladurías, no necesariamente es lo que hay, ¿ya? Y si fuera así, no te lo tomes a pecho porque son chismes. Pero se dice de ti que eres una persona como... A ver, que tiene puestos los ojos en lo material, sobre todo. Eso lo siento mucho. Se repite bastante ese mensaje. Y la excentricidad es como algo diferente, bizarro. Que eres un poco bizarro, que te gustan a lo mejor algunas prácticas íntimas un poco extrañas, ¿ya? Algo así. Tenemos acá las nubes, mira, las nubes indica confusión, indica mentiras, indica, ¿cómo se dice esto? Gaslighting también. Entonces, quiero una persona poco clara, poco falsa, perdón, un poco falsa. Las nubes también indican que eres una persona que no tiene como sustento, parece que tú necesitas como alguien para estar estable, como que no te puedes valer por ti mismo, que siempre le estás sacando algo a alguien o que alguien siempre te está sacando algo a ti, una cosa así, ¿ya? O también que dejas que se acerque este tipo de personas a ti. Recuerda, en el caso de que seas tú el exceso generoso, parece que tú atraes a alguien o tienes a alguien que te está como chupando la sangre y como un poco parásito. Una de las dos va para allá, así en extremo, es súper caliente o súper frío en este grupo en específico. Y lo mejor que se habla de ti en el sentido de habladuría, impresión, opinión. Mira, qué curioso, se repite esto. Se fijan que hay esta figura del más sabio que le enseña a la otra persona y el otro le enseña a otro, y aquí también se repite un poco eso. Esto de dar, que eres una persona en exceso generosa, que estás dispuesto a ayudar a los demás en exceso, sin importar que te dejas de lado. ¿Ya? Así, una cosa así como de... en el mejor de los casos, es una persona que eres un eterno estudiante, que produce cierto cariño que tengas una inmadurez también. Que parece que no estudiaste o no estudiaste la carrera correcta o no lograste tener estudios y por eso como que te dicen, mira, esta persona no logró tal cosa, no seamos tan cruel con ella, una cosa así. Esta es una variante. La segunda, el 3 de oros indica enseñar, trabajar en grupo. Que eres una persona bastante sola e independiente y que ayuda a los demás. En algunos casos puede manifestarse así. Y ayuda en exceso a los demás. O entrega lo que no tiene incluso. A lo mejor no tienes mucho y le ayudas a otra persona. Algo así también se puede decir. Pero es bien como muy fuego, muy hielo. Qué rara la lectura esta. Me llama la atención grupo número 2. Veamos qué más. Tenemos Venus en Leo.
dice romance así como, sí, como un romance, affair. A ver, eres una persona de mucho corazón, que tienes un corazón bonito, eso se dice de ti, que eres buena persona, ¿ya? Pero hay una inmadurez aquí. Hay una inmadurez de ti que te justifica un poco por qué eres como eres, según esas habladurías. Tenemos la torre y la llave, ok, ya. Hay que saber tomarte. Se dice de ti que eres una persona bastante impenetrable, pero que tiene un centro bondadoso a pesar de todo. No sé lo que será, para bien o para mal. Y hay una llave, entonces hay una forma de saber ganarte y que cuando te ganan, tú eres una persona más generosa, más cariñosa, más dadivosa, más asequible, más, digamos, más tratable. Hay algo de ti como que no se logra entender bien. Y en algunos casos es como que eres una persona que aprendió a chuparle la sangre al resto según lo que se habla, pero es por cosas que te pasaron y te justifican, algo así, ¿ya? Y si no fuera el caso, es como que tú das demasiado y también se entiende el porqué, como que hay gente que te justifica, que es como tu abogado en el fondo. Tienes como gente como que entiende tu postura, algo así, ¿no? Como que justifica tu postura. Cualquiera sea de las dos opciones que te acabo de decir, de ser demasiado generoso o ser demasiado tacaño. Algo así. Pero tiene que ver mucho con el dar y el recibir. En el fondo, todo lo que tú estás mostrando aquí es la justicia y el equilibrio en las relaciones de cómo tú das y recibes, de cuánto te valoras a ti, valoras al resto, de cuán equitativo es en lo que se dice de ti. Es que tú eres una persona que no tiene un equilibrio en los tratos con los demás, en cuánto das y cuánto recibes, sea algo físico o no físico, sea atención, dinero, comida, casa, emociones, amistad, confianza, lo que sea, pero es poco equilibrado. ¿Ya? Eso es lo que se habla mucho de ti. Y en algunos casos se habla mucho de que tienes algo físico, algún defecto, o alguien que considera algún defecto, que deberías como cambiártelo, que por qué no te lo cambias, o que por qué comes mucho, o que por qué te crees tanta, por ejemplo, tal cosa, y no te lo cambias. Algo así, como que alguien parece que habla algo de ti a nivel físico. Que a lo mejor la nariz la tiene muy grande o tiene la cabeza muy grande en cuanto al cuerpo y algo así, ¿no? Como una habladuría de ese tipo. Y lo mejor de ti es que eres una persona de buen corazón y que cuando te saben ganar, eh, eres mucho más tratable y más humano y más real. Eso es, más real. Más de tú a tú. Eso es lo que se dice de ti, las opiniones y los chismes y las habladurías que hay de ti. Mira, bien extraña la lectura, pero eso es lo que veo. Si te gustó esta lectura, puedes ponerme buena reputación en los comentarios, así yo sé que atraes primero la buena reputación y segundo, como decreto, y segundo, que te gustó esta lectura. También recuerda darme un hermoso me gusta, un dedito arriba. Puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más, pero una lectura personalizada y privada y un mail abajo de contacto. Y te invito a que te suscribas a mi canal, se me enredó la lengua, que te suscribas a mi canal, así yo sigo creciendo y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba otro video. Que estés bien, mucha luz, chao, chao. Grupo número 3, si elegiste esta piedra, esto es lo que se habla de ti entonces, las habladurías, chismes y las opiniones, que no necesariamente tienen que ser negativas, pero es lo que se habla de ti un poco, ¿ok? Para que tengas una conciencia respecto a ese tema. Bueno, se me dio vuelta la carta del... Las voy a poner todas en el medio, ¿ya? Este va a ser lo que se habla de ti en general. Vamos a sacar una carta acá para que es lo mejor, siento que es esta, lo mejor que se habla de ti, la mejor opinión. Y acá vamos a poner lo peor. Vamos a sacar entonces una, dos, tres. Ok. No alcancé ni mezclarlas y se dio vuelta esto. Oh, se dieron vuelta dos. Ok.
¿Qué hartos animales tenemos, grupo número 3? Yo prefiero barajar las cartas en cámara. No dije nada al revés, no. Prefiero barajar las cartas en cámara, sí, pues tiene sentido. Y así queda esa naturalidad porque no quiero dar la impresión de que las cartas están preparadas para pintar un mundo color de rosa. Y bueno, toma un poco de tiempo porque tengo que estar interpretando en vivo y a veces uno se queda así como en modo, estamos trabajando para usted, pero sí estamos trabajando para usted y así ustedes tienen una naturalidad de una interpretación en vivo. Ok. De una interpretación en vivo. Vamos a guardar esto para el final, ¿ok? Y bueno, veamos entonces. Las cartas para ti son el 9 de oros, el 7 de oros y el 6 de copas. Lo que se dice de ti, grupo número 3, es que eres una persona que no se valora como debiera o debiese valorarse al 100%, que tienes mucho para dar y que eres una persona que se posterga a sí mismo o a sí misma por motivos varios, por ayudar a otro, porque nunca encuentras que es el momento, porque eres un poco evasivo, auto boicoteador, te haces auto boicot o que te pospones demasiado porque siempre estás ayudando a otra persona, por lo que sea, pero se dice que eres una persona buen amigo, buena amiga, que eres leal, porque tienes el espíritu del perro, mira qué linda carta, tienes el espíritu del zorro, que dice que eres una persona totalmente inteligente, eres una persona buena y astuta. Eres una persona que sabe cómo resolver problemas. También se dice de ti eso. Y tenemos el espíritu del antílope, que dice que eres una persona que va por la vida siempre con un buen corazón y con entusiasmo, que eres una persona que no pierde como la esperanza de vida, que confías mucho en la vida, que confías mucho en los demás, que confías mucho en tus amigos, que eres amigo de tus amigos. Eso se dice mucho de ti también, grupo número 3. Tenemos el 6 de copas, que es la carta que me habla bastante de que tú guardas amistades del pasado, que eres una persona que cuando quiere para siempre. Se dice esto de ti que es como que eres querendón, bonachón, bonachona, que tienes el espíritu un poco entusiasta de un niño también, que crees en la vida, que te levantas cuando hay problemas, pero más que con esa fuerza así como de guerrero, que te levantas con la ilusión de un corazón radiante y bonito, ¿ya? Y eso, bueno, es maravilloso que piensen eso de ti. Lo mejor de ti, mira, lo mejor de ti está puesto el 9 de espadas. Y el 9 de espadas es una carta de angustia y de dolor y de enfermedad y de problemas. Entonces te está diciendo que lo mejor de ti, que lo que se opina, es que eres una persona que eres muy resiliente, porque a pesar de que que has tenido problemas o has tenido una vida difícil o has tenido cosas que enfrentar, tú te levantas y te enfrentas a tus demonios. Tienes la carta de las ratas, que indica miseria y problemas. Entonces es una persona que ha hecho las paces con su oscuridad y que ha salido adelante en la vida, que eres una persona que puede sobreponerse a las adversidades de la vida y que a lo mejor has tenido problemas, en algunos casos, recuerden, son lecturas generales, así que tomen lo que les resuena a nivel práctico, por supuesto, pero en algunos casos has tenido problemas económicos, problemas de salud o problemas de vida y como que los has sorteado con una cierta... así como sacando el conejo del sombrero, como que no saben cómo y lo has logrado. Que eres una persona resiliente, que eres una persona dura, así, dura de roer, ¿ah? Que la vida no, te ha puesto las cosas a cuadritos, te ha hecho la situación, pero tú igual logras como levantarte y salir adelante. Esas son dos cartas complicadas y bien oscuras y está en la mejor posición de ti. Esta persona lo pasó súper mal, pero mira cómo se levantó, mira qué ejemplo para los demás, una cosa así, ¿no? Mira cómo no se rindió, que fuerte, que resiliente, que algo así. ¿Ya? Parece que eres ejemplo para otros en ese sentido, porque tienes el antílope, que es como, incluso la carta lo muestra, ¿no? Tiene esa velocidad y entusiasmo de vamos adelante, ¿ya? Dice, life is speeding up, la vida va con velocidad. Entonces, que te levantas como si nada, que arreglaste un problema de la nada, que tienes la capacidad para resolver problemas y mm, ponerle cara a la vida, así, ponerle ganas. Lo peor que se habla de ti, mira, hasta el momento la reputación va perfecto. O sea, yo había elegido este grupo. A ver, lo que se dice de ti como lo peor, parece que has sufrido una injusticia
parece que has elegido malas parejas. Se dice de ti que pucha que has tenido mala suerte en el amor o ¿por qué has elegido tan malas parejas? Se habla de ti que a veces has elegido mal en el amor o has elegido malas asociaciones o contratos o te has asociado con personas que han sido injustas contigo o que no te han tratado bien o que no te han valorado o que te han hecho alguna trampa. Se habla de ti de que alguien te hizo algo injusto, de que alguien te trató mal. Parece que en muchos casos, si tuviste una relación, por ejemplo, donde fue muy poco equilibrado, parece que esto quedó como en la habladuría. Mira lo que le pasó, lo dejaron por la vecina, por el primo, y mira, o la prima, y que estaba embarazado o embarazada. Algo así, ya, una habladuría como de esas así de, de relaciones, de ese tipo de cosas es lo que se cuenta de ti. Y también como que tú eres una persona que ha tenido enredos amorosos, ya en otros lados, en otros aspectos. Mira, se habla de ti que a lo mejor has perdido algún niño o alguna niña, que a lo mejor te has quedado con niños que no son tuyos, o en otros casos también, recuerden, son lecturas generales, tomen lo que les va resonando. En algunos otros casos que eres una persona que se dejó avasallar por otra y que a lo mejor tuviste un hijo y no seguiste estudiando o no avanzaste en la vida por elegir la familia y te salió mal, algo así, o algo así como haber dado un hijo en adopción o quedarse con un hijo o embarazarse y no haber podido continuar los estudios en la universidad o algo así, pero como que los niños y las elecciones de vida te han anclado, ¿ya? Te han hecho una marca importante. O como que elegiste la vida a pesar de que tu hijo venía con no sé, algo así, ¿ya? Como que elegiste tener tu hijo a pesar de que te dejó el marido o la esposa. Algo así, ¿ya? Una cosa extraña. O incluso como que te encontraste con una pareja que tenía hijos y te hiciste cargo, algo así. Hay gente como que se sorprende de eso, ¿no? Así como, pero míralo, cómo tiene tanta paciencia o cómo no se da cuenta y hace todo si esa persona no es justo con él o con ella. Ese tipo de cosas se hablan de ti, grupo número 3. Bastante... Pero tienes buena reputación, eso te puedo decir. Mala reputación no tienes para nada. Habrá alguno que otro payaso, pero veo que tienes como que te consideran una persona buena. O sea, eso se ve mucho. ¿Ya? Y eres como inteligente, estas personas que hay un problema, por ejemplo, en la cocina, la llave del agua y lo resuelve por sí mismo, sin llamar al plomero o a alguien, ¿no? Tenemos acá originalidad, indica que tienes inventiva. Te encuentras una persona inventiva, inteligente, entusiasta otra vez. Eres una persona que tiene mucha profundidad emocional y poder emocional de resiliencia. Lo que te hablaba ahí también, porque la luna en Escorpio es el poder emocional. Tenemos armonía, el sol en Libra, una persona que parece que te encuentran romántico, enamoradizo, algo así. Y tenemos acá la luna en Leo, apreciación, alguien que tiene que ver con los niños, o que tiene mucha disposición para proteger al resto. Te encuentran, oye, la reputación que tienes es bastante buena, grupo número 3. Yo no sé qué te pasó, pero parece que lo peor que se... Perdón. Lo peor que se puede decir de ti es que eres una persona que otras personas le han jugado chueco, le han jugado de manera sucia. Eso veo para ti bastante especial, pero me gusta tu espíritu. Independiente es que muchas personas vean esto, todos los que eligieron este grupo tienen un corazón en el cual les envío mucha buena onda porque me encanta la gente buena a mí. Esa es mi tribu. En fin, si te gustó esta lectura, dame un hermoso dedito arriba, un me gusta, puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más. Recuerda que puedes ponerme el comentario buena reputación como decreto para que se cumpla lo mejor de esta lectura y así yo sé que hay un feedback y que me va reconociendo los algoritmos de YouTube. Puedes suscribirte a mi canal, que es gratis, darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba otro video. Si quieres una lectura personalizada y privada, hay un mail abajo de contacto. Es la única forma en que yo agendo mis lecturas, ¿ok? Para que me escribas ahí. Y bueno, sin más, nos vemos en otra lectura de Tarot. Que estés bien, mucha luz. Chao, chao.